La falta de recursos económicos ha provocado que muchas familias con un crédito hipotecario no puedan hacer frente a sus obligaciones y se encuentren en una situación de desahucio, con una deuda que no desaparece y despojados de su vivienda. Hoy en Sin Distancias presentamos una serie que lleva por título Protección especial a dispensar en una relación de crédito. La protección del deudor consumidor y del concedente del crédito hipotecario. Con esta temática tendremos 3 programas, más este, que es una introducción a esos distintos aspectos que llevan a plantearse una protección especial en una relación de crédito hipotecario, con su autora y responsable, María Teresa Bendito Cañizares, profesora titular de Derecho Civil de la UNED. Buenos días. Buenos días, Charo. ¿Por qué ha escogido este título, profesora Bendito? Sí, es un título muy grande, siento habértelo dicho así, pero condensa a mi modo de ver lo que realmente ahora mismo es noticia, porque lo estamos sufriendo, que es esta situación de crisis inmobiliaria, etcétera, etcétera. Y obviamente pues no está recogido en uno de los títulos específicos del programa de Derecho Civil, pero es que merecía la pena ir a algo que tiene que ver, obviamente, con uno de los grandes títulos generales que se llaman Contenido y efectos de la hipoteca, y que, saben los alumnos, no entra en el examen, tranquilos con esto, pero creo que es obligación del profesorado poner al día un poco en las nuevas ideas, sobre todo cuando el Gobierno tiene unos reales decretos que están incidiendo en la población, sobre todo excluida o en situación de vulnerabilidad, de una forma importante, en el área del impago de la hipoteca que suscribieron hace tiempo, en plena crisis. ¿Y por qué la necesidad o la conveniencia de parcelar en 3 programas, en 3 espacios? La verdad esta es que temática? me ha costado muchísimo. Llevo tiempo dándole vueltas a ver cómo podíamos y tal, y dependiendo un poquito también de los intervinientes que verán los alumnos que vamos a tener a partir de este programa introductorio, pues van a ver la utilidad de hablar de cosas que son absolutamente importantes. ¿Qué es lo que yo destacaría? Bueno, en el primero de los programas, aparte de este, que es un poco general, pues para situar a nuestros oyentes en la situación de crisis y todo lo que tiene que ver con ello, pues lo que hacemos es una descripción general de esa relación obligatoria garantizada con hipoteca, que hace que 2 sujetos no estén cómodos. Vamos a decirlo muy suave. Un primer sujeto, que es la entidad crediticia, que realmente no acaba de conformarse con la adjudicación del inmueble cuando viene el impago, es decir, inicia una ejecución hipotecaria dineraria y al final ese inmueble, como está desvalorizado, pues no cubre el montante de la deuda, a pesar de que ya lo tasó, y ya podremos hablar de ello fundamentalmente en los siguientes programas. Pero entonces esa es una de las partes en la relación obligatoria que no está satisfecha. La otra, obviamente, es la del deudor, que al final se queda sin vivienda porque en esta crisis económica no va a poder hacer frente a algo que normalmente no ha sido entendido y que tiene que ver con la relación que ya mantienen unas plataformas de afectados con hipoteca pidiendo la dación en pago, que es decir, yo entrego mi inmueble y me olvido de la deuda. No, seguimos con una deuda que tiene que satisfacerse por entero porque ese fue el pacto que suscribió con el COS. Ese es el primero de los programas. El segundo y tercer programas vamos a analizar un principio de transparencia que debe presidir toda contratación donde se prevea esa relación obligatoria garantizada con hipoteca. Es decir, en el segundo de los programas trataremos el tema de la suficiente y completa información que hay que proporcionar a aquel que se acerca a una entidad crediticia y pide y solicita un crédito hipotecario, es decir, al consumidor de ese crédito hipotecario, porque luego viene Paco con las rebajas, pues no puedo pagarlo, pero ¿qué me han metido aquí? ¿Qué cláusulas hay aquí que me están afectando, ¿no? Y entonces esto es muy importante, que antes de que aparezca realmente la patología del impago, vamos a decirlo así, tengamos a un deudor que esté realmente familiarizado, al menos, si no comprende totalmente, pero porque vamos a ser claros, el hipotecario es especialmente difícil, pero bueno, comprenda la primera obligación, es decir, que con entregar el inmueble, que eso es lo que estaba pasando, no se paga por entero la deuda y por tanto le pueden afectar a otros bienes si los tiene, en el caso de que tenga suerte y los tenga. Entonces, realmente, el segundo y tercer programa tratan de eso, de ese principio de transparencia que yo creo, y les adelanto mi opinión, debe de descansar principalmente en esa entidad crediticia, que es la que sabe ex ante y puede investigar incluso esa solvencia del deudor. Por lo tanto, esos son los 2 temas fundamentales que trataremos con los otros 2 invitados. Y una vez descritos los distintos aspectos que serán tratados en los sucesivos programas, comencemos, si le parece, profesora Bendito, por comentar cómo se ha llegado a esta situación, es decir, a la necesidad de hablar de especial protección del consumidor de créditos hipotecarios, porque lógicamente la pregunta
lleva incita el punto de partida de que el deudor hipotecario está actualmente desprotegido, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Es especial protección? Yo creo que sí, porque lo que había en nuestras leyes, ley hipotecaria y ley de enjuiciamiento civil, básicamente que son las que se utilizan ahora para establecer esas medidas paliativas para la protección sobre todo, del deudor hipotecario en estado de exclusión, no son suficientes. ¿Por qué? Porque, primero, hay una razón económica. Una razón económica porque estamos en una situación especial, muy especial, de crisis financiera, provocada por muchas razones que yo ahora mismo no soy capaz, porque no soy economista y porque me parece que no es el lugar adecuado. Pero sabemos que tenemos una falta de solvencia de esos consumidores de préstamos hipotecarios que le llevan en muchas ocasiones a una situación de desamparo porque el desahucio es lo primero que se preveía y, por tanto, bueno, pues hay que ir actuando en aquellas partes que, existiendo una legislación, no le protegían y, por tanto, son medidas, de hecho, son medidas que vienen a través de reales decretos leyes, es decir, una norma excepcional porque normalmente lo que necesitamos son leyes ordinarias o leyes orgánicas en otros casos, pero no reales decretos leyes, que es para urgente necesidad. Entonces, eso es una razón, que es una razón económica y luego, por supuesto, una razón jurídica, que más o menos la acabo de mencionar. ¿Cuál es? Pues, hombre, que nuestra ley hipotecaria y nuestra ley de enjuiciamiento civil no estaban, de alguna manera, como no preparadas, sino que para esta patología especial que viene con la crisis financiera, pues ellas no dan abasto para solucionarlo, para mitigar las consecuencias de ese deudor, que al final es un deudor excluido, vulnerable y muy allá de las expectativas que entonces, cuando se gestaron estas normas, tenía ocasión de tratar. Por lo tanto, no teníamos una legislación adecuada y luego las razones económicas que, ya te digo, no puedo entrar en ellas, pero que son obvias y tenemos ahí pues el número de desahucios, el número de parados, etcétera, etcétera, que obviamente engrosan ese calificativo que es especial. Necesitamos una protección especial, absolutamente cierto. La verdad es que con todo este programa y los programas que se va a hacer, lo que nos está dando a entender es que esta situación de desamparo, quien lo dan o quien pueden ser culpables son las normas de las situaciones que vemos a diario, de desahucios, de excluidos socialmente. Entonces, ¿son las normas culpables? Hombre, es que dicho así suena un poco fuerte y la verdad es que seguramente muchos de los que nos estén escuchando, especialistas en la materia, pues hipotecaristas o procesalistas dirán, hombre, qué barbaridad estamos diciendo en Radio UNED. Yo creo que tu propuesta de decir son las normas culpables de alguna manera es cierto. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que estaban preparadas estas normas para que aumentara el flujo crediticio, entre otras cosas. La ley hipotecaria aparece con un artículo 105 donde está diciendo claramente que no basta en esa ejecución, si necesaria, por impago de las amortizaciones hipotecarias con el inmueble. Si esto no fuera suficiente, nos vamos a la responsabilidad universal del 1911 del Código Civil, donde aparece efectivamente la posibilidad de cobro con el resto de los bienes de ese deudor. Entonces, esto es lo normal. Y esto es lo normal que se pactaba. Y, por tanto, ante esta situación de crisis donde lo normal es que hay una minusvalorización del inmueble que se va a ejecutar y, por tanto, no llega ni a un 60% del valor que tenía entonces y fue tasado por la entidad. Y, a continuación, cuando después de la ejecución se le pide más y no tenemos salario, ¿a dónde vamos? Esto no lo están solucionando. ¿Y por qué? Porque estas normas, ya te digo, Charo, no estaban preparadas, no estaban para esta situación especial de crisis. Esa es la primera de las cosas que hay que aclarar. No es que sean culpables, pero bueno, en el fondo los resultados de estas normas hacen o empeoran esas situaciones de vulnerabilidad que se están produciendo por la crisis. Deja usted entrever en su respuesta varias cuestiones de máxima importancia. La primera para mí sería que habla usted de tipos de deudores hipotecarios y de patologías no normales o excepcionales que sufren estos deudores y que las originarias redacciones, tanto de la ley hipotecaria como de la ley de enjuiciamiento civil, no solucionan. ¿Es esto correcto? ¿Lo he entendido bien? Sí, es prácticamente ahondar un poquito en la idea que te estaba comentando. Y efectivamente has relacionado muy bien los dos términos en la cuestión. Es decir, nos encontramos con situaciones o patologías de cara al deudor, es decir, incumplimientos de deuda por su parte que devienen anormales, pero devienen anormales porque aún previstas preventivamente como tales y solucionadas, por tanto, por la normativa vigente antes de que se produjera todo esto, pues la verdad es que, sin embargo, no eran suficientes. Es decir, no teníamos, piensa que dicho deudor hipotecario está inmersa en una situación de crisis financiera que aboca a que no podrá legítimamente esperarse de él lo que normalmente después de una ejecución infructuosa de su inmueble pudiera hacer, que es seguir pagando con ese salario que tenía. No tenemos gente trabajando, tenemos 6 millones de parados y, por tanto,
el funcionamiento de estas normas, ley hipotecaria y ley de enjuiciamiento civil, abocan a poner en peor situación a este que ya estaba en crisis financiera, que en situaciones normales podía haber hecho frente con el resto de sus bienes, pero realmente no. Por eso es ahondar un poquito más en esto. Es, por tanto, ocasión de hablar de estas patologías y, eso es muy importante, tú lo has señalado, lo has dejado ver, distintos tipos de deudores, porque no todos los que están en vulnerabilidad, vamos a decir, en esta situación de umbral de exclusión, son iguales. Eso me gustaría remarcarlo. Pues entonces, ¿de cuántos tipos de deudores hipotecarios estamos hablando o hay que considerar, diferenciar? ¿Y qué patologías excepcionales hay que solucionar? Porque, que yo recuerde, el deudor en estado de exclusión social es uno muy concreto para la legislación vigente, para la que no sé si existen grados de exclusión. Pues la verdad es que sí, y absolutamente buena tu pregunta. La primera gran división que se produce de deudores es conforme a la legislación actual. Antes decíamos, bueno, pues están, no pueden pagar y punto, y no nos planteábamos siquiera la palabra vulnerables, ¿no? O no vulnerables. Pero es una gran división que aparece en el año 2012, con el Real Decreto Ley 6/2012, que comienza con esta noción, la noción de deudor situado en el umbral de exclusión. Sin embargo, a pesar de que esto es una noción válida, no deja de ser el principio, es decir, como el frontispicio. ¿Por qué? Porque después de ella podemos identificar distintos tipos de deudores hipotecarios situados en el umbral de exclusión o excluidos. ¿Por qué? Porque luego viene más legislación, entre ellas la Ley 1/2013, que es muy reciente, donde nos aparecen otros tipos, porque las medidas que se van a plantear del decreto o las de la ley, aunque son parecidas, y ahora hablaremos de ellas, no van a estar asequibles, vamos a decirlo así, o no pueden optar a ellas los mismos deudores, aunque todos sean excluidos, todos sean vulnerables. Y por tanto, yo, muy rápidamente, porque obviamente es cuestión de mucha discusión, yo he identificado 4 tipos de deudores hipotecarios. Uno, sin riesgo de exclusión, vamos a decir, uno que, hombre, pues le sacude la crisis, pero realmente va a poder seguir pagando esas amortizaciones hipotecarias si no le cubre el bien después de la subasta parte de la deuda, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este es un deudor que yo identifico como sin riesgo de exclusión social o con recursos, pero no dejará de ser vulnerable porque se prevén, sobre todo a partir del 2012, después de ese Real Decreto, otro Real Decreto, prevé determinadas medidas importantes también para él, para que no caiga finalmente en la exclusión de los que vamos a hablar. En cambio, luego hay otros 3 tipos de deudores en los que, efectivamente, aquí ya tenemos que hacer unas ciertas divisiones. Un primer deudor vulnerable es aquel que es ejecutado y lanzado. Hombre, este yo le llamo sin suerte. Y le llamo sin suerte en comparación con otro que no es ejecutado ni lanzado. ¿Por qué este es lanzado? Pues porque no teníamos las medidas del Real Decreto 6/2012 y, por tanto, es un deudor cuya situación aparece, su impago aparece antes, se le ejecuta el bien y, por tanto, inmediatamente es lanzado de su residencia habitual. Con lo cual, tiene menos suerte que cuando viene el Real Decreto Ley 6/2012 ya puede acogerse con esa vulnerabilidad y ese estado de exclusión a otras medidas que son de las que vamos a hablar. Y entonces este pobre pues sufre lo mismo que el que tiene recursos, le lanzan de su vivienda, pero además sigue ligado a la deuda de origen, es decir, a la deuda que estaba garantizada con hipoteca y que no cubre su inmueble. La verdad es que para este pobre, este casi no es rescatado, prácticamente, aunque haya habido algunos momentos, y podemos hablar de qué oportunidades tienes después. Luego viene, pues el que digo yo, que es un deudor hipotecario vulnerable, pero a diferencia del anterior, no es ejecutado ni lanzado. Y por tanto, este es un deudor con suerte. Ahora bien, yo lo clasifico con ese afán didáctico de clasificar como un deudor con suerte, pero con la suerte de 2012, que es la del Real Decreto 6/2012. Y este tampoco afronta la crisis le sacude, pero tiene más posibilidades porque ahora sí, con este Real Decreto viene el Código de Buenas Prácticas Bancarias, donde aparecen las 3 medidas de las que hablaremos en profundidad en los siguientes programas, que son la reestructuración de la deuda, es decir, vamos a organizarnos a ver cómo puedes pagar con un plan de viabilidad. Segundo, y muy pegado a ello, vamos a perdonarte parte de la deuda, esta es la condonación o quita de la deuda. Y finalmente, si esto fracasa, porque vamos por orden de no de aparición, sino de, como señala el legislador, vamos de una en otra, y cuando ya no puedo, porque es que realmente superas al 60% de tu deuda, pues ya vamos a lo que hemos llamado dación en pago, es decir, vamos a resolver tu situación entregando el bien inmueble que hemos ejecutado.
Por lo tanto, este tiene más suerte porque tiene estas posibilidades de medidas. Y luego viene pues el deudor que realmente es un vulnerable también, no está ejecutado ni está, por tanto, lanzado, pero es un deudor con la suerte de 2013, porque aquí hay otro código de buenas prácticas bancarias donde, previéndose estas mismas medidas, sin embargo, tienen variantes en cada una de ellas. Y luego, aquí hay que hacer una puntualización. Igual que el anterior tiene suerte porque se acoge progresivamente, descartando una a otra, ¿no?, en progresión hasta la dación de impago, este solamente va a volver a dividir la legislación, que es la Ley 1/2013, a los deudores y va a establecer para las distintas categorías de deudores medidas distintas. Es decir, que ya no vamos de la reestructuración de la deuda necesariamente pasando por la condonación y llegando a la dación en pago, sino que este deudor, dependiendo de las características que tenga, va a poder ir directamente a la dación en pago. Te pongo ese ejemplo. Entonces, como verás, teníamos 3 deudores que están en estado de exclusión con más o menos suerte y luego un deudor que en principio tiene recursos y es de lo que se trata, es de haber dividido aquí a la sociedad de impagados para darle distintas medidas paliativas a estas situaciones, porque todos, insisto, son vulnerables. Y siguiendo estas respuestas que nos acaba de dar, me gustaría continuar preguntándolo acerca de las medidas previstas para cada una de las clases de deudores que usted apunta. Se deben proteger en esta situación de crisis financiera. ¿Podría explicar primero qué medidas se establecen para el deudor en situación de exclusión o vulnerable a partir de 2012? Hombre, la verdad es que a mí me gustaría empezar por el no vulnerable. Y te voy a decir por qué. Por aquello de la cronología. Es decir, las primeras medidas que aparecen, Charo, gubernamentales, con los reales decretos, porque hay 8 textos que se van sucediendo desde 2011 hasta la actualidad. La última norma que estoy ahora mismo contabilizando es la Ley 14/2013. Empieza no por el deudor excluido, el desahuciado, el que intentamos esas suspensiones de lanzamiento, etcétera, etcétera. No, si realmente empieza por el no vulnerable, por este que te estoy diciendo que es vulnerable realmente, pero que aún ni siquiera se ha producido ese calificativo de vulnerable con el Real Decreto 6/2012. Y entonces, este es las primeras medidas. ¿Y a qué atienden estas medidas? Pues realmente a 2 cosas, ¿no? Principalmente a controlar el sistema de ejecución dineraria, es decir, la subasta, cómo se realiza esta subasta y procurar que haya licitaciones, es decir, postores en esta subasta, porque cuando ven que los inmuebles no están subastados, no hay licitadores, empezamos a establecer medidas para que la gente vaya y licite. Porque lo que queremos no es quedarnos con el inmueble, estoy ahora poniéndome en posesión de entidad crediticia, lo que queremos es venderlo al máximo posible para liberar en la medida de lo posible la deuda. Y cuando se ve que es que las posturas en la propia subasta de los pocos licitadores que no llegan al 50%, dicen, bueno, pues vamos a facilitar en el ámbito de la ley de enjuiciamiento civil y, por supuesto, de la ley hipotecaria, esa posibilidad de que vayan y concurran a la subasta. Y al mismo tiempo vamos a limitar la posibilidad de embargar el resto de los bienes, porque claro, el acreedor, es decir, la entidad crediticia, después de no obtener el valor del bien porque nadie puja y además van a la baja, de repente se encuentra con que tiene que seguir yendo a otros bienes del deudor, entre ellos el salario. Y decimos, bueno, vamos a fijar un mínimo de embargabilidad de ese salario para proteger a aquellos que, no siendo vulnerables, sin embargo, tienen que seguir, porque si no, llegarían a la situación de vulnerabilidad. Esto es una de las cosas que son las primeras medidas, que, como verás, no son de las que te he hablado, ni reestructuración de la deuda, ni condonación de la misma, ni finalmente la dación en pago. Y en poco tiempo, por tanto, vemos que se van solucionando las cosas, pero a partir de reales decretos, es decir, a partir del año 2012 es cuando empiezan verdaderamente estas medidas. Y vienen situadas, como te decía, escalonadamente, una detrás de otra, y con ese código de buenas prácticas bancarias, a los que, en principio, los que entendíamos de esas autorregulaciones nos producía un poquito de recelo, porque este código venía con la condición de que la entidad crediticia asumiera de verdad, voluntariamente, la adscripción al mismo código, es decir, a esas medidas. Hoy, actualmente, tengo que decirte, Charo, no hay ningún problema porque la entidad bancaria lo que hace es, todas las entidades bancarias españolas están metidas en este código de buenas prácticas y, por tanto, podemos obligarlas como deudores excluidos a adoptar las medidas que te he señalado anteriormente. Con lo cual, en principio, no hay problema. Te estoy resumiendo mucho porque es especialmente difícil en estos 30 minutos. Claro, ¿cuáles son estas medidas? Vamos a ir al concreto bloque de medidas que comienzan en el año 2012, ¿no? Ya te he dicho, aparecen cronológicamente en ese Real Decreto, una detrás de otra. Están pensadas para el deudor situado en una situación de crisis de verdad, es decir, de crisis familiar
y profesional situado en el umbral de exclusión con todas las características que se establecen, es decir, se tienen en cuenta las circunstancias económicas y también las circunstancias familiares. Y están insertas en este código y se aplican pues realmente de forma jerarquizada la reestructuración de la deuda, en segundo lugar, la condonación de la misma y finalmente el perdón, bueno, en realidad es el perdón entregando el inmueble, la dación en pago. Pero ojo, te he dicho antes que los códigos son dos, uno que comienza en el año 2012 y otro que viene con la Ley 1/2013. Son diferentes y, de hecho, las entidades crediticias, aunque están todas sumadas a los códigos, algunas solo están en el primero y no están en el segundo, aunque se les da la oportunidad de cambiarse. Pero nos podemos encontrar con que hay deudores hipotecarios que están, digamos, ligados a las medidas del primero, pero no del segundo, que son las mismas, pero que se ofrecen de distinta forma por esa distinta legislación, Real Decreto Ley o ley. Las diferencias, vamos a decirlo así, entre unas medidas del Real Decreto Ley 6/2012 y la Ley 2013 son de detalle y, por tanto, tampoco te las voy a comentar así. Con lo cual, yo creo que si quieres podemos pasar directamente al comentario de la reestructuración de la deuda, de la condonación de la misma y finalmente de la dación en pago. Sí, porque además, profesora Bendito, realmente nos quedan escasamente 7 minutos. Con 7 minutos no sé qué voy a hacer. Más virguerías tenía que hacer el legislador, ¿no? Pero bueno, la verdad es que efectivamente, bueno, muy rápidamente. La reestructuración de la deuda es una de las medidas que lo que implica es que no hemos llegado realmente a una ejecución hipotecaria. Es una medida previa y, por tanto, bueno, pues está basada en un plan que tiene que ser ofrecido obligatoriamente por la entidad crediticia, que tiene que calcularse con unas 3 medidas siguientes. Bueno, no las voy a enumerar porque es cuestión de detalle y, por tanto, lo importante de esto que es expresar que si realmente no es viable, tenemos que pasar a la siguiente. ¿Y cuándo no es viable? Cuando la cuota hipotecaria mensual de la persona a la que le estamos viendo reorganizando su deuda hipotecaria es superior al 60% de ingresos, con lo cual, si esa unidad familiar pues no llega a esos 60%, a pesar de la reestructuración, hemos llevado a mal término ese plan y, por tanto, es inviable, es la palabra que utiliza el legislador. Cuando esto es inviable, ¿qué pasa? Pasamos a la siguiente, que es la quita. La quita es la condonación, el perdón de parte de la deuda. Bueno, pues hay hasta reducciones, te diría yo, del 25% de la deuda, pero si realmente al final superamos esa cuota hipotecaria mensual del 60%, también es inviable, aunque haya perdón. Y, por tanto, estamos de verdad ante un deudor excluido, vulnerable. ¿Qué le tenemos que hacer a este? Pues, hombre, ya es suficiente con decirle, entregue usted el bien a la entidad hipotecaria y váyase usted de la casa. Esa es la pregunta que tenemos que decir. No, esta dación en pago lo que tiene de especial es que nace junto con la posibilidad de que el deudor hipotecario pueda quedarse residiendo en su propia vivienda, ahora bien, con otro régimen, porque ya no va a ser propietario, sino en régimen de alquiler. Y eso es una de las cosas que intenta mitigar un poquito esa, y con una renta muy baja, calculada a un 3% anual de los ingresos que tenía. Con lo cual, quiero decir, es posible que se quede, eso sí, durante 2 años nada más. Ya veremos qué pasa en lo sucesivo con aquel que ha sido no desahuciado, se ha metido en estas medidas y en la dación en pago ha podido entregar el inmueble y se queda como arrendatario. En fin, no puedo saber qué pasa al final. Realmente que te quiten la casa tampoco es una solución, evidentemente. Claro que no, y además, de hecho, en otros reales decretos aparece el famoso Fondo Social de Vivienda, donde se intenta de alguna manera esos que ya habían sido recuperados, esos inmuebles, llevarlos a buen puerto y volverlos a ofrecer a aquellas personas que obviamente son vulnerables, pero que no pudieron disfrutar de esa posibilidad de llegar a esta dación en pago pagando como arrendatario una renta del 3% anual de la cantidad adeudada. Por lo tanto, bueno, es un poco por decirte que se ha ido poco a poco como de aquellas medidas, como te decía, de deudor que era vulnerable pero no estaba excluido en subasta, etcétera, esto que hemos comentado, a las últimas medidas que ya ven que es que podemos llegar a ser todos, absolutamente todos vulnerables y, por supuesto, aquellos que ya habían estado desahuciados, ¿no? Aquí se produce precisamente, bueno, entre los 2 tipos de medidas de los códigos de buenas prácticas, uno de 2012 y 2013, en el año 2012 la paralización de esos desahucios precisamente por 2 años para poder de alguna manera llevarles a las nuevas medidas que establecía el propio código o cualquiera de los 2 códigos, ¿no? Que se van sucediendo en esos códigos, con lo cual, en fin, han ido progresivamente como ampliando el ámbito de protección, que estamos tratando hoy aquí en esta emisión de radio, paliando en la medida de lo posible
Otra cosa es... ¿Que sean eficaces? Bueno, pues es la pregunta del millón y yo no tengo la varita mágica. Yo tengo mi opinión, pero yo, sinceramente, y por cuestiones de tiempo, hombre, en la teoría, si yo empiezo a ver todos los 8 textos que te comentaba al principio y que tienen distintas medidas para distintos deudores, para distintas situaciones, yo te diré que han sido imaginativos, pero por otra parte es verdad que han tenido detrás a movimientos importantes pidiendo, entre otros, la dación en pago, ¿no? Pero a mí me gustaría que tuviera en cuenta el oyente que, bueno, que yo simplemente soy una teórica y que obviamente por eso tenía la obligación de invitar a otros aquí a hablar de la efectividad de esas medidas, porque no tengo los datos y tengo, bueno, pues como tiene todo el mundo en prensa o de los informes del Consejo General del Poder Judicial, de cualquier otras cifras que siguen siendo muy alarmantes, con lo cual lo que me da por pensar es que desde luego no son suficientes. Ahora, ¿qué hubiera pasado sin estas medidas? Pues ya es que no quiero ni pensarlo. Por lo tanto, yo la pregunta no quiero esquivarla, pero te la digo, me la guardo y yo creo que debe ser resuelta por el resto de los invitados. Y efectivamente en este programa vamos a tener 3 invitados que son buenos conocedores de algunos aspectos que usted ha estado aquí comentando, ¿no? Pues bueno, todos son especialistas, quiero decir que yo en ese sentido, lo que pasa que por parcelar en esa trilogía de programas que yo te he estado diciendo que era necesario, por tratarlo así, lo más fundamental, los invitados que concurren y que tienen la amabilidad de venir en los próximos programas, los he parcelado y a uno le he hecho especialista, aunque son todos, sobre la dación en pago. Este es un representante de la plataforma de afectados por la hipoteca, se llama Rafael Mayoral, es un abogado de esta plataforma que ha luchado mucho en esos desahucios, en esos desalojos o contra esos desahucios, contra la ley antidesahucios, que es la ley 1/2013, y que ya ven ustedes pues el punto de vista práctico que tienen. Luego, por supuesto, tenemos que analizar esa parte que yo decía, esa información que hay que suministrar al consumidor de ese crédito hipotecario, porque antes de ser deudor uno es un consumidor de un crédito hipotecario, ¿no? Y ante esa perspectiva contaremos con la presencia de un representante del Tribunal Supremo, porque el señor Orduña es magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Primera, en la que, entre otras, por supuesto, tendrá bien comentarnos una de las sentencias señeras en el ámbito actual de endeudamiento, etcétera, etcétera, que es las cláusulas, que tiene que ver con las cláusulas suelo-techo tan comentadas y tan calificadas de abusivas, que no todas son abusivas, pero bueno, vendrá a comentarnos principalmente esa sentencia que es enormemente didáctica, como verán. Bueno, tenemos también la oportunidad de contar para esa evaluación necesaria en el ámbito, en la fase precontractual de ese consumidor que finalmente es un deudor hipotecario, con la profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, Matilde Cuena, que es una gran especialista en todos estos temas y que vendrá a hablarnos de la posibilidad de ese fresh start o la posibilidad de, por lo menos, de mitigar ex antes los efectos de esa situación de prepotencia que se enmarca en estos contratos de adhesión o en masa, que en definitiva son los de la relación obligatoria hipotecaria. Y por tanto, bueno, pues ella nos vendrá a hablar de esta materia y la posibilidad, sobre todo y principalmente, de la obligación que tienen las entidades crediticias de investigar la solvencia de su futuro cliente. Del préstamo responsable, ¿no? Exacto. Pues esperamos con ansiedad escuchar a estos especialistas y para hablar sobre este tema tan importante y que afecta a tantísimas personas como es la protección, esa protección del crédito hipotecario, ¿no? Profesora Bendito, muchísimas gracias por haber intentado condensar todo lo que quería aquí decirnos. Es muy difícil, siento mucho haberme trabucado tanto y haber hablado tan deprisa, pero la verdad es que no da tiempo. Deberíamos haber tenido, Charo, lo siento, 2 programas introductorios para hablar un poquito más de aquello que es esencial, como son los deudores, por lo menos los vulnerables, excluidos y no excluidos. Pero tendremos 3 más. Gracias, vale. Profesora Bendito. Gracias a ti. Y el primer programa de esta trilogía será el domingo 2 de febrero, que estará dedicado a la protección del deudor hipotecario en el umbral de exclusión, con especial referencia a la dación en pago y las cláusulas abusivas, con el asesor jurídico de la plataforma de afectados por la hipoteca, Rafael Mayoral, como invitado.
La UNED, sin distancias. Radio 3.